ustedes pueden ver que nosotros tenemos nuestra presencia en la Argentina y en Uruguay desde ya hace bastante tiempo. La familia, bueno, es una empresa familiar, está dirigida la compañía por los dos hermanos Ishebek, Bjorn y Lars, eh, que es la quinta generación de la familia Ishebek, Ishebek Dub, que maneja la compañía. Nuestra empresa tiene 3 campos de aplicación. Nosotros manejamos 3 líneas de producción. Una de las más conocidas en la Argentina y especialmente para ustedes, ingenieros estructurales, seguramente han visto en muchos lugares nuestros encofrados o han participado o han trabajado con ellos y los conocen. Uno de los proyectos quizás más interesantes que se ha podido trabajar es el proyecto de Alvear Tower. Y nosotros estamos también trabajando con la geotecnia desde el año 2015 en la Argentina y también con intivaciones de aluminio que lo que buscan hacer es tener un sistema muy rápido, muy ligero para poder hacer eso, excavaciones para zanjas, para tendido de líneas para cableado, para líneas sanitarias, etcétera. Ishebek Sudamérica está en la República Argentina desde 1997, está dirigida por el arquitecto Ernesto Calelo y el gerente técnico del área de geotecnia es Alejo Alborg, a quienes seguramente algunos de ustedes lo conocen. La empresa, como les digo, se fundó en el año 1997, en primera instancia dedicada al alquiler y venta de encofrados, y también a la venta de intivaciones, pero desde el año 2015 comenzamos a trabajar con el sistema Titan. Actualmente la empresa cuenta con 70 empleados en toda la Argentina y el trabajo que nosotros realizamos o que la empresa realiza ya es exclusivamente con los productos fabricados por Ishebek en Alemania. Ahí tienen una foto en la derecha de Alejo y Ernesto. Y bueno, en la izquierda todo el equipo una parte del equipo que se dedica a la instalación de nuestros sistemas. En este momento voy a hablar sobre el sistema Titan. Bueno, ustedes pudieron ver en la presentación inicial que en la parte de geotecnia ustedes veían una barra tubular, una barra circular que tiene una rosca continua, que básicamente se va introduciendo al terreno y a medida que se va introduciendo al terreno, el terreno comienza a ser inyectado. Y ese es lo interesante y digamos, lo novedoso de este sistema. Les pongo directamente en contexto. El sistema tradicional de perforación para un anclaje, por ejemplo, para un submural, requiere que se haga una fosa, que se excave una fosa en el suelo y independiente del tipo de material, hay sectores, por ejemplo, como Buenos Aires, el suelo de Buenos Aires, la arcilla de Buenos Aires es una arcilla que es relativamente fácil de perforar y la gran ventaja de este sistema o de este suelo es que la fosa o las paredes de esta fosa son bastante estables. Entonces, básicamente se tiene que perforar, retirar toda la sarta de perforación y es ahí donde se inserta el tendón de anclaje o el elemento portante, que puede ser un anclaje pasivo, etc. En otros sectores, que es mucho más complicado, por ejemplo, imaginémonos San Juan, imaginémonos Mar del Plata, imaginémonos Córdoba, donde no tenemos este tipo de suelo, que es cohesivo, sino tenemos un suelo más granular. Para ese tipo de condiciones ya no se puede hacer una perforación, por ejemplo, con una hélice continua. Lo que normalmente se hace se perfora con una camisa de perforación. Esa camisa tiene el fin de perforar o de estabilizar temporalmente esa fosa mientras se retira el material, el detrito de la excavación. Y después se coloca el tendón de acero, se inyecta el anclaje y después se retira la camisa. Se pueden imaginar que ese proceso es un proceso largo. Es un proceso largo, es un proceso que requiere, por ejemplo, mucho trabajo manual, se requiere también de maquinaria, digamos, que es capaz de tener el torque necesario, tener la tirada necesaria para poder retirar toda esta sarta de perforación. Y como lo mencioné anteriormente, se entiende que es un proceso que toma tiempo. Toma tiempo, requiere una maquinaria grande, requiere una maquinaria y esa misma maquinaria requiere un espacio de trabajo, con lo cual se puede perforar. Claramente es el sistema, digamos, más conocido y mayormente aplicado en todo el mundo, en la historia, digamos, de los anclajes. Y es en el año 84 donde surge un cambio directamente en las reglas de la perforación, motivadas por el desarrollo del señor Ernst Friedrich Ishebek,
En ese momento el señor Ischbeck pensó en el que él podía conseguir o utilizar un elemento de acero que funciona como la sarta de perforación, pero que ya no se retira más. O sea, es un sistema que hace, digamos, honor a su nombre, es un sistema autoperforante. Ustedes ven en la parte inicial, en la parte de acá, se los voy a mostrar, una, una broca de perforación. La van a ver en mayor detalle en adelante. Y esa broca de perforación es una broca de sacrificio que se la coloca en el extremo inferior de la barra, y la barra se va acoplando a la necesidad, digamos, que tenga el proyecto. Las barras normalmente tienen una longitud de 3 metros y se van acoplando, no digamos infinitamente, pero sí hasta conseguir longitudes bastante extendidas. Ahora, ¿por qué este sistema se convierte en un sistema muy interesante? Porque primero no se necesita el encamisado. La fosa se mantiene estable por medio de la lechada de cemento que se va inyectando, como vieron en la animación inicial, a través de la broca de perforación. Y este proceso es un proceso continuo. Significa que eh, ya no se requiere, por ejemplo, de A, una camisa de perforación. B, no se requiere de una sarta de perforación porque el elemento portante es la sarta de perforación y no se requiere retirarlo. Entonces, este procedimiento hizo que los rendimientos de perforación se duplicaran. Entonces, claramente fue un sistema que cambió las reglas de la perforación. Esto es de lo que nosotros estamos hablando. Vemos una barra tubular que está embebida en lechada de cemento, y esta lechada de cemento está en contacto con el suelo circundante o roca, por ejemplo, y le transmite las cargas que salen de la estructura por medio de fricción. Ese es básicamente el principio de cómo funciona un micropilote, un anclaje. Estos son los elementos con los cuales de los cuales está compuesto este sistema. Por lo general se tiene una conexión en cabeza, normalmente materializada por una placa de acero con una o dos tuercas que sirven para fijar esta placa en su posición. Es una muy buena práctica el considerar un tubo de transición. Hay una zona de transición entre lo que es el suelo y la estructura. Eso puede ser una fundación o puede ser digamos, el submural. ¿Por qué? Porque es una zona en la que, por ejemplo, se generan esfuerzos de corte. O sea, acá hay desplazamientos, acá incluso, por ejemplo, durante la misma ejecución, puede haber, digamos, un daño por excavación manual, por ejemplo, a la lechada de cemento, y para nosotros la lechada de cemento es fundamental porque no solamente nos transmite las cargas al suelo circundante, sino también que le da a resistencia estructural al elemento y también durabilidad. Eso vamos a hablar en un momento. Y tenemos, como les mencioné, la barra tubular. Es una barra tubular, una sección hueca, que tiene una rosca continua. Y este tiene tres funciones. Es un barrero de perforación. Al ser una sección tubular hueca, se conecta con el cabezal de inyección a una inyectora, entonces sirve como tubería de inyección, y una vez que se termina la perforación es un elemento portante. Esto se va a quedar un poco más claro cuando les muestro una animación de cuál es el proceso de ejecución del sistema. Como mencioné anteriormente, las barras tienen una longitud finita, tienen una longitud típica de 3 metros, pero por medio de manguitos de acople se pueden extender de acuerdo al requerimiento que se tenga por diseño estructural, diseño geotécnico. Es una buena práctica considerar el uso de un centralizador. Normalmente recomendamos el uso de un centrador por cada manguito, de modo que la barra siempre quede centrada dentro de la fosa para evitar excentricidades y también para garantizar que hay un recubrimiento más homogéneo con la lechada de cemento. Tenemos brocas de perforación, como digo, es una broca que es de sacrificio, se lo utiliza para cada elemento, sirve para materializar la perforación. A través de las toberas de esta broca sale la lechada de cemento que se inyecta con presión, y eso nos genera directamente un haz que corta el suelo y lo va inyectando, lo va cementando, y es muy favorable. Claramente, al haber distintos tipos de suelo que se tiene que perforar, hay distintos tipos de broca, eso lo vamos a ver un poco más a detalle, y llegado el momento se tendrá que decidir cuál es la condición más compleja para perforar, y esa nos definirá qué tipo de broca vamos a utilizar. Al fin y al cabo, lo que nos queda una vez que se termina la instalación es un cuerpo inyectado. Y este cuerpo inyectado tiene dos tareas principales. La una es la de transferir las cargas al subsuelo mediante fricción.
o fuste o adherencia. Y la otra es proteger a la barra de acero contra la corrosión. ¿Eso porque ustedes saben que los materiales cementantes, el hormigón, la lechada de cemento, son un ambiente alcalino y este ambiente alcalino pasiva el acero, o sea, hace que el acero se proteja contra la corrosión por sí mismo. Y eso es muy importante porque eso garantiza la durabilidad del sistema para instalaciones permanentes, que son las típicas para la fundación de una estructura, un edificio, un puente, para refuerzos, como vamos a ver en adelante. Estos son los tipos de, digamos, de barras que nosotros tenemos. Como pueden ver, estas son distintas secciones, son secciones tubulares, pero que tienen distintos espesores de pared. Y por lo general nosotros trabajamos con una barra de acero de grano fino, un acero estructural de grano fino del grado S460, o sea, 460 megapascales de tensión de fluencia. Bueno, nosotros las fabricamos en base a estos tubos, que son tubos que no tienen soldadura, son tubos directamente extruidos. Y por lo general empezamos con esto, o sea, son barras directamente de acero negro que no requieren ningún tipo de tratamiento adicional porque efectos, digamos, de protección contra la corrosión, es suficiente, en la gran mayoría de los casos, es suficiente la protección que da la lechada de cemento. Sin embargo, hay algunos casos en los que se requiere alguna protección adicional. Y en ese caso, por ejemplo, se puede considerar el uso de un galvanizado, y si las condiciones, digamos, son un poco más agresivas, se puede considerar de un revestimiento dúplex que consta de un galvanizado primero y por encima de ese galvanizado viene una capa muy delgada de una resina epóxica que al ser no metálica, por ejemplo, puede ser muy adecuada para trabajar, por ejemplo, en ambientes cercanos a la costa, por ejemplo, en ambientes donde existe una gran concentración de cloruros. Y si nada de esto, por ejemplo, es suficiente, incluso nosotros podemos trabajar con acero inoxidable que, bueno, o sea, es muy poco, es muy poco frecuente su uso por un tema de costos. El acero inoxidable tiene una relación de costo de 7:1 respecto al acero normal, pero hay casos en los que no existe otra alternativa. Ejemplos, digamos, de trabajo en minería. Recientemente estamos trabajando en este año en un proyecto en Suiza con unas líneas de alta tensión que pasan por una zona que es altamente agresiva, no porque sea contaminada, sino que tiene un gran contenido de material orgánico y ese material orgánico es muy agresivo para el acero y, bueno, la única solución era mitigar esos problemas en ese caso, con acero inoxidable. Este es un catálogo directamente, una tabla, resumen, donde se encuentran todas las secciones de nuestro sistema. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la nomenclatura, digamos, un Titan 3011. Eso quiere decir que este elemento tiene 30 milímetros de diámetro exterior, 16 milímetros de diámetro interior, y este es el elemento más pequeño con el cual nosotros trabajamos actualmente. Y el elemento más grande es el Titan 196-130 con 196 milímetros de diámetro exterior y 130 milímetros de diámetro interior. Esto no dice mucho, pero si nosotros nos vamos a ver cuál es la resistencia característica de estos elementos. Vale decir cuál es la capacidad portante de estos elementos. Hablamos que partimos de 19 toneladas y llegamos a 646 toneladas. O sea, hay un amplio espectro de resistencias y ustedes pueden ver, por ejemplo, distintos escalones en los cuales ustedes pueden optimizar la solución que requieran. O sea, de hecho, estamos en este momento trabajando en secciones intermedias porque hay casos en los que, por ejemplo, los escalones son ciertamente grandes. Entonces, estamos tratando de cerrar esos espacios, por ejemplo, dando una solución un poco más adecuada y menos costosa para nuestros clientes. Ustedes pueden ver también el peso de estos elementos por metro, por ejemplo, es un Titan 3016 o un 3011, tienen apenas 3 kilos por metro, o sea, una barra de 3 metros pesa 10 kilos, digamos, y 10 kilos es un peso que es claramente manejable en la obra, o sea, eso permite, digamos, un manejo, una manipulación segura, que no sea muy forzosa para los colegas que se dedican a la instalación, o a los clientes que se dedican a la instalación, y eso hace que también el sistema sea muy efectivo, o sea, no se requieren cargar
mucho peso y bueno, si el peso es requerido cuando se tienen, por ejemplo, barras que pesan, no sé, 50 kilos, ahí sí tal vez se necesitará el uso de un winche o probablemente un manipulador telescópico, si fuera necesario, un manipulador hidráulico si fuera necesario, pero por lo general la típica solución, por ejemplo, para anclajes en submurales en la ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades donde se ha trabajado en la Argentina, está del orden de 15, de 20, de 21 kilos por barra de 3 metros, algo completamente manejable. Esa es una foto de nuestra, digamos, nuestro super micropilote, el conocido, el llamado Titan 196-130, que es bastante grande, o sea, es un elemento muy fuerte y el desarrollo de este elemento obedece a la intención de cambiar, por ejemplo, un pilote de gran tamaño, un pilote preexcavado de gran tamaño por un micropilote. ¿Por qué? Mucha gente podrá decir, pero ¿para qué? Si de todas maneras se puede hacer un pilote, es el hecho de la facilidad de trabajar con la maquinaria adecuada. Normalmente una pilotera de gran tamaño tiene un peso aproximado de 30, 40, 50 toneladas. Y para movilizar esa máquina, para que esa máquina se pueda desplazar en la obra, se requiere, por ejemplo, de espacios especiales, de plataformas de trabajo. Y una máquina que es capaz de perforar este elemento pesa apenas 20 toneladas. Entonces, es una notoria optimización de la maquinaria requerida. Y el elemento que ustedes pueden ver tiene la capacidad portante de soportar o de equipararse a un pilote de 80 centímetros o 1 metro o 1,20 m de diámetro. Uno de los elementos que mencioné anteriormente son los manguitos de conexión. Los manguitos de conexión son elementos igualmente roscados. Se puede ver, por ejemplo, la rosca interior de estos. Y su uso no es tan trivial. No es solamente un elemento de conexión. Lo que nosotros buscamos directamente es generar un elemento que sea, uno, digamos, muy rígido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que transmitir las cargas. Entonces, la idea es que tenemos que darle continuidad a elementos discretos. Entonces, para darle esa continuidad, lo que buscamos directamente es mejorar, uno, la rosca, o sea, la geometría de la rosca hace que esta rosca sea, por ejemplo, autobloqueable, o sea, cuando se le aplica el torque necesario, estos elementos, por ejemplo, no se separan, o sea, no se sueltan. Nosotros contemplamos el uso de un anillo de acero como un tope intermedio. Y ustedes pueden ver aquí en azul, por ejemplo, unos sellos. Esto tiene dos funciones. El anillo tiene la función de poder transmitir cargas en compresión de sección de acero con sección de acero. O sea, acá no se sobrecarga la barra, o sea, la sección de acero se la ve acá. Entonces se tiene la barra, la sección de acero y la barra, o sea, están tope a tope, por lo tanto, el flujo de energía, por ejemplo, cuando se está perforando el elemento, va a través de la barra por sección a sección. Y bueno, los sellos tienen una importancia también porque estos sellos hacen que los manguitos sean herméticos hasta presiones bastante elevadas, por ejemplo 240 bares, y esto tiene una gran importancia al momento de perforar porque la presión que nosotros le apliquemos al sistema cuando estemos perforando va a garantizar, por ejemplo, una expansión del bulbo, lo van a ver más adelante, y también garantiza, por ejemplo, una mejora del suelo circundante. Si se quiere, este suelo se compacta, se consolida de alguna manera por la presión que le estamos aplicando localmente. Y el hecho de tener cada unión con digamos, una condición casi hermética hace que, por ejemplo, no se pierda presión en las uniones y esa presión directamente se vaya a la broca de perforación y eso es lo que nos interesa. Como mencioné anteriormente, hay distintos tipos de suelo y se tiene que perforar en distintos tipos de suelo y esa es una de las ventajas del sistema, que el sistema es muy flexible, o sea, el sistema se puede adaptar a suelos heterogéneos, o sea, no es lo más común es tener que perforar, por ejemplo, un relleno artrópico y por debajo de ese relleno artrópico viene el terreno natural que en primera instancia puede consistir en arenas y de ahí por debajo de eso vienen, por ejemplo, gravas. Entonces tendrá que considerar, por ejemplo, la broca que mejor se adapte a esas condiciones y hay distintos tipos de broca, como pueden ver, brocas de arcilla, que son las más típicamente utilizadas en la ciudad de Buenos Aires, por su consideración.
brocas en cruz de acero, que son típicas para gravas y arenas, o brocas de botones, como se pueden ver acá, que son para perforaciones en roca, de distinto tipo de naturaleza, rocas, digamos, muy duras o rocas sedimentarias que son mucho más fáciles de perforar, pero que de todas maneras necesitan mucha energía de perforación. Existe un amplio espectro de soluciones que se pueden utilizar y claramente un amplio espectro de tamaños que se pueden tener para cada una de las secciones de micropilotes que se van a considerar para el uso. Lo que queda al final es esto, es un cuerpo inyectado, normalmente la barra queda centrada y alrededor tenemos simplemente el cuerpo de lechada de cemento. Este cuerpo de lechada de cemento lo que tiene es, en función del proceso o como resultado del proceso de ejecución, es una superficie de contacto muy irregular y esa superficie de contacto muy irregular genera, por ejemplo, mucha más fricción. Entonces, quiere decir que micropilotes más cortos son capaces de transmitir digamos, los mismos niveles de carga que si se tuviera, digamos, una superficie mucho más pareja. Y bueno, además, estos cuerpos son más grandes, o sea, normalmente los van a ver un poco más adelante, que el tamaño, digamos, del cuerpo inyectado por lo general es mucho mayor que el de la broca de perforación. ¿Esto por qué? Porque se tiene por el proceso mismo de ejecución en el que se perfora con presión, entonces la fosa se expande y se genera directamente un cuerpo inyectado de mayor proporción. Este es el cuerpo inyectado, es una típica sección transversal. Acá está la silueta de una broca de perforación. Ese es el haz de inyección que claramente muestra que una parte de la lechada de perforación que está acá pintada en gris, que es la lechada inicial de perforación, lo que hace es una lechada muy ligera, una relación agua-cemento 1, 0,8 a 1, y lo que hace esta lechada de cemento es estabilizar la fosa durante el proceso de perforación. Eso hace también que, por ejemplo, se penetre, que este cementante, digamos, penetre los espacios entre los granos, generando, por ejemplo, esta superficie regular, que como dije anteriormente, mejora la resistencia por fricción del suelo, porque incrementa, por ejemplo, la rugosidad, digamos, de este contacto. Adicionalmente, lo que hace es mejorar el suelo circundante, o sea, alrededor del micropilote como tal, queda, digamos, una superficie con un suelo que tiene que tiene mejores propiedades geotécnicas, por ejemplo. Y acá en rosado lo que ustedes pueden ver es la lechada final, que tiene una relación agua-cemento 0,4, 0,5, que es la lechada estructural, es la lechada que tiene una resistencia a la compresión simple de 35 megapascales, 40 megapascales, que está encargada de transmitir o de darle la resistencia estructural a la barra, que está acá, que está centrada, y también protegerla contra la corrosión. Y como pueden ver, como mencioné anteriormente, el haz de inyección que se obtiene por la inyección a presión, estamos hablando de inyecciones de no mucha presión, o sea, 20, 30, 40 bares de presión, son suficientes para generar este tipo de cuerpos inyectados. Acá hay unas fotografías que espero que se aprecien bien. Esta, en la derecha, es la imagen de la perforación con una hélice común utilizada directamente en muchos proyectos en el suelo de Fundación de Buenos Aires, donde se ve claramente digamos, una superficie bastante lisa. ¿Por qué? Porque la hélice va cortando, por ejemplo, y es como un sacacorcho, va cortando directamente el material y deja, digamos, una superficie bastante lisa. Y acá, si se puede apreciar, se ve una superficie algo más rugosa, o mucho más rugosa comparada con este elemento, y esta es la superficie que queda una vez de hacer la perforación con el sistema Ishebek, con el sistema autoperforante. ¿Esto por qué? Por el proceso mismo. Ahora vamos a ir a una pequeña demostración o una muestra de cómo se hace el proceso de instalación. Para empezar, la perforación es una perforación directa a rotopercusión. Se utiliza una lechada de cemento que es algo ligera, como mencioné, una relación agua-cemento de 0,8 a 1, y a medida que se va perforando, simultáneamente se va inyectando la lechada. Entonces, la lechada inicial le da estabilidad a la fosa, o sea, mantiene directamente la fosa, como si se tratara de bentonita, por ejemplo.
¿Y por qué? Porque la lechada de cemento tiene a pesar de ser muy fluida, tiene una densidad muy superior a la del agua, por ejemplo. Entonces, es suficiente para poder garantizar que la fosa no va a colapsar, que las paredes de la fosa no van a colapsar, ya sea que el micropilote o anclaje se instalen verticalmente o con una inclinación. Eso digamos, nos facilita la linealidad en la perforación. Se tiene una perforación estable. Esta lechada, en función del tipo de suelo, claramente infiltra posibles cavidades en el suelo, y eso hace que al fin y al cabo se tenga un cuerpo de inyección más grande y más irregular. Y bueno, la presión con la que se inyecta hace que se mejore el terreno circundante, o sea, se compacta el terreno circundante. Claramente no estamos hablando que vamos a compactar considerablemente el suelo, pero sí, por ejemplo, alrededor del micropilote o alrededor del anclaje, tenemos un suelo que tiene mejores, digamos, propiedades que las que tenían antes de la ejecución. Y bueno, se genera rugosidad en la perforación, mejorando así la adherencia. Una vez que se hizo el proceso de perforación, se cambia la dosificación de la lechada, se tiene una lechada final que tiene una relación agua-cemento 0,4, 0,5, que es, como se puede apreciar, es mucho más pastosa, y esta es la lechada de cemento que le da la resistencia final al elemento. Esta inyección se hace de forma ascendente, de modo que, por ejemplo, la lechada se mueve desde la broca hasta afuera, y cuando nosotros la vemos directamente salir, sabemos que el cuerpo está completamente inyectado. Esta lechada está ahí para garantizar la durabilidad del sistema, que en el caso del sistema Titán es el único sistema autoperforante en el mundo que cuenta con una aprobación técnica que garantiza la durabilidad hasta 100 años, de acuerdo a nuestra aprobación. Y bueno, el completo llenado asegura que el sistema tiene la calidad requerida y que va a transmitir las cargas de acuerdo a lo que se estipuló en la etapa del diseño. Este es un pequeño video en el que se muestra, espero que no tenga ninguna interrupción, en el que se muestra el proceso de ejecución muy rápidamente. Lo que nosotros buscamos con micropilotes es emular la naturaleza. En nuestro trabajo tenemos muchas veces estructuras que son muy esbeltas y que tienen que anclarse directamente al suelo. Esto es lo que ustedes pueden ver, es la logística que se tiene en una obra. Ahí se tiene la perforadora, la inyectora y el personal. Eso es lo que se necesita. Nosotros normalmente trabajamos con 2 ayudantes, más o menos, que nos permiten, que ayudan al perforista a manipular, por ejemplo, los elementos. El perforista se encarga claramente de operar la máquina de perforación. Ahí se puede ver el cabezal de inyección, que se conecta con el primer elemento, bueno, con cada uno de los elementos a medida de que se va perforando, y el primer elemento se le coloca, por ejemplo, se le coloca la broca de perforación. Como mencioné anteriormente, la broca es una broca perdida. Una vez que sucede esto, la barra está conectada mediante el cabezal de inyección a la inyectora, se ve ahí la manguera, y es ahí donde, por ejemplo, el inyectorista comienza a preparar la primera lechada de inyección con esta relación agua-cemento 0,7 a 1. Esta lechada se inyecta con una presión que nosotros recomendamos no sea inferior a 10 bares, ojalá que sea más, y esta lechada fluye a través de la manguera, entra al cabezal de inyección y fluye a través de la sección tubular hueca y comienza a salir por la broca de perforación. Entonces, en ese momento se inicia el proceso de perforación a rotopercusión y se va generando eso, un cuerpo inyectado continuo. Ese proceso se va haciendo a medida que se va perforando metro a metro, centímetro a centímetro. Se tiene, por ejemplo, ese haz de lechada que va limpiando la fosa, y eso es una buena práctica, que cada vez que se instala, por ejemplo, una barra, se haga, digamos, una limpieza de la fosa, de modo que el operador se dé cuenta si existe, por ejemplo, resistencia del suelo, o sea, si el suelo se desmoronó. Si pasa eso, el operador hace, digamos, mayores procesos de limpieza hasta que se da cuenta que todo el sistema está completamente libre, o sea, digamos, hay poca resistencia. Eso quiere decir, solo alrededor tenemos la lechada fluida. Y ahí viene la primera conexión, la conexión con el siguiente segmento mediante el manguito de conexión. Y bueno, se coloca normalmente un centrador por manguito para garantizar
la linealidad, digamos, el hecho de que la barra esté centrada en la fosa y se garantice el recubrimiento homogéneo. Y este proceso se va realizando cuantas veces sea necesario hasta llegar a la longitud o a la profundidad de diseño del elemento, sea este en caso un micropilote o puede ser un anclaje. La ventaja, como mencioné anteriormente, es que el sistema se adapta a los tipos de suelo. O sea, se tiene que claramente escoger la broca que, digamos, que sea capaz de hacer esta perforación, o sea, que se adapte a las condiciones más duras, pero una vez que se termina la perforación y se llega a la profundidad de diseño, se cambia la lechada de cemento por una lechada más espesa, que es la lechada resistente, que es la que ustedes pueden ver acá, que de forma ascendente va desplazando la lechada inicial y emerge en la cabeza de la fosa. Cuando nosotros vemos esa lechada de cemento ya salir por la cabeza, estamos garantizados de que el cuerpo está completamente inyectado. Y la ejecución del micropilote se acabó ahí, o sea, ahí no se retira absolutamente nada más, simplemente se quita, digamos, la mordaza, la máquina se retira y se coloca en la posición que le corresponde y el micropilote está terminado. El único detalle que falta aquí es colocar el tubo de transición que mencioné anteriormente y a unos cuantos días después de la ejecución se coloca, por ejemplo, la placa y las dos tuercas, se hace el apriete de las tuercas y el micropilote o el anclaje ya quedan directamente listos para la construcción del elemento de fundación o del muro, por ejemplo, con el cual se vayan a conectar. Y esto, bueno, se hace, por ejemplo, muy esquemáticamente acá para una torre. Normalmente una torre de transmisión eléctrica no tiene un micropilote por pata, normalmente tiene un grupo de micropilotes porque las cargas son bastante fuertes, pero esquemáticamente ese es el proceso de perforación que se tiene, muy esquemáticamente. Y si bien esto parece directamente muy sencillo en una animación y uno pensaría que en la realidad no necesariamente es así, pues en la realidad es así también. O sea, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la perforación de un anclaje. Oh, o no sé qué pasó con la perforación. El proceso es ese. El mismo sistema que se vio con el proceso de ejecución que les mostré, tiene distintos campos de aplicación. El más, digamos, común es el de las fundaciones y recalces de estructuras nuevas, como se pueden ver acá. Este es un ejemplo del edificio, del edificio de la Avenida Caseros, que se realizó en el 2017, donde se puede ver, por ejemplo, el grupo de micropilotes que está dispuesto para soportar las cargas, para generar el cabezal de fundación. La playa de estacionamientos subterráneos de la Casa Rosada también es un proyecto realizado en el año 2018. Acá lo que se puede ver, por ejemplo, es que la versatilidad de los equipos de perforación nos permiten trabajar incluso en ambientes muy restringidos de espacio. O sea, acá, por ejemplo, se trabaja con un equipo que tiene un mástil telescópico, o sea, se puede ajustar la longitud del mástil de perforación. Acá está el martillo directamente que se ajusta, digamos, esta longitud. Hay equipos, por ejemplo, que son casi robotizados, digamos, eléctricos, que permiten trabajar en sótanos, por ejemplo, o hay equipos que directamente se ajustan o se conectan a una retroexcavadora, por ejemplo. Acá solamente se tendrá que contemplar la compatibilidad hidráulica de los sistemas y de esta manera, por ejemplo, se puede perforar muy cerquita de fundaciones existentes, por ejemplo. Siguiente campo de aplicación son los anclajes de estructuras de contención. Uno de los campos, digamos, más ampliamente trabajados por Ishebex Sudamérica en Argentina. Acá se pueden ver varios ejemplos. El edificio de las Lomitas Street en el año 2018 o el de la Avenida Directoria del 233 en el año 2019. Y lo que se puede ver es efectivamente lo mismo. Acá se tiene la máquina de perforación, el mástil, la misma máquina que vieron hace un momento, y acá está perforando directamente los anclajes. Lo que queda, lo que se trabaja es eso, o sea, se necesita, digamos, esto, la maquinaria, se dispone, por ejemplo, una línea de inyección conectada a la inyectora y la central hidráulica directamente está colocada en otro lugar y la máquina, digamos, se va moviendo de esa manera.
Con el sistema se pueden utilizar, por ejemplo, dos tipos de anclajes activos y anclajes pasivos. Los anclajes pasivos son elementos que, bueno, son micropilotes que trabajan a tracción. Estos elementos son completamente inyectados, no tienen por lo general una longitud libre y tampoco se los precarga, tampoco se los pretensa. Es un sistema, digamos, muy utilizado en la Argentina. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones como elemento estructural porque al requerir directamente, al ser un anclaje pasivo, este anclaje tendría que eventualmente sufrir deformaciones para comenzar a movilizar la resistencia por fuste. Eso se puede directamente solucionar colocándole una longitud libre, materializando una longitud libre, y esa longitud libre se materializa mediante el uso de un tubo de plástico, un caño de plástico, un tubo de PEAT, por ejemplo, de polietileno de alta densidad, que se coloca de modo de romper la fricción entre la barra corrugada con la lechada de cemento. Obviamente va a haber cierta fricción entre el cemento y el tubo de PEAT, pero al ser un elemento, un tubo liso, básicamente esa fricción se va perdiendo y es muy fácilmente rompible. Entonces, al generar esta longitud libre, se le puede aplicar una precarga o se lo puede postensar directamente movilizando la fuerza necesaria. Eso es muy, creo yo, digamos, una práctica muy adecuada cuando se está, digamos, teniendo, por ejemplo, la entibación, se está sosteniendo una excavación que está al lado de estructuras, casas, edificios, etcétera, porque cualquier deformación horizontal que podamos tener está asociada a asentamientos y estos asentamientos podrían eventualmente dañar a las estructuras vecinas, por lo cual es muy recomendable aplicar una carga de postensado de modo que esas deformaciones sean muy controladas y muy restringidas. La activación de un anclaje activo con el sistema Titan es muy similar a la activación de un anclaje, por ejemplo, de cable, con ciertas peculiaridades. Nosotros igualmente trabajamos con un gato hidráulico de sección hueca. Sin embargo, nosotros colocamos una silla de tensado y esta silla de tensado ya tiene, por ejemplo, una llave para apretar la tuerca. ¿Por qué? Porque la tuerca se la coloca de entrada. La tuerca ya se la coloca dentro de esta silla, se conecta por el extremo del gato hidráulico con una placa metálica y se aplica la carga, como se puede ver acá, se aplica la carga, se está pretensando el anclaje. Una vez que se llega, digamos, a la carga que se requiere, ahí se aprieta la tuerca. Una vez que se apretó la tuerca, se descarga el gato hidráulico y directamente el anclaje intenta, digamos, retornar a su posición, movilizando la resistencia en la zona inyectada. Y ese es el proceso de activación de estos, del sistema Titan para utilizarlo como anclaje activo. La conexión o la vinculación con el muro es muy sencilla. La práctica, por ejemplo, que adoptó Alejo Albor en Argentina es muy interesante, en la que, por ejemplo, se deja una extensión muy cortita, por ejemplo, de la barra, y ahí se coloca, por ejemplo, la placa con las cuñas para darle directamente compatibilidad de inclinación. Y llegado el momento cuando el submural, por ejemplo, ya esté listo, ya se lo pueda, digamos, retirar, entonces simplemente se va quitando la tuerca, se quitan las placas y se puede incluso retirar la barra. Entonces ya el submural queda finito, o sea, no hay que cortar nada, simplemente es desconectarlo y está. Bueno, anclaje de muros de tabla estaca, por ejemplo, claramente pueden ser comunes en zonas urbanas, como en el caso, por ejemplo, de este proyecto en particular, pero también se pueden ver y se dan, digamos, con mucha frecuencia en obras portuarias. Por ejemplo, para anclar directamente un molo o un muelle, qué sé. Entibaciones, nuevamente hablamos en este caso de pantallas de micropilotes, o sea, los micropilotes mismos que no solamente pueden fungir como anclajes, como elementos, digamos, de restricción de desplazamientos, sino se los pueden instalar verticalmente como una pantalla discontinua de elementos para materializar, por ejemplo, el muro, ¿no? Para el muro de la excavación. Ahora, acá hay una situación. Los elementos que ustedes han visto son elementos que son muy esbeltos. O sea, tienen una sección transversal relativamente reducida, con lo cual su rigidez flexural es igualmente limitada. Entonces,
básicamente para poder resistir los momentos de flectores directamente a los cuales va a estar sujeto este elemento estructural, se requieren directamente de varias líneas de anclaje. Ahora, ¿cuándo es esto, por ejemplo, muy importante o cuándo esto de todas maneras es conveniente? Cuando, por ejemplo, se tiene la situación en la que tenemos que ganar espacio de excavación. Estos son ejemplos, por ejemplo, de España, en la ciudad de Barcelona, hubo un requerimiento de generar superficies subterráneas de estacionamiento, incluso en construcciones nuevas e incluso en construcciones existentes, donde, por ejemplo, se mantenían las fachadas como que eran parte del patrimonio histórico de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros nos pegamos lo más próximo a las fundaciones existentes, se gana mayor superficie de estacionamiento y esa superficie de estacionamiento es muy costosa. Entonces, si bien, por ejemplo, se requiere, por ejemplo, mayor cantidad de anclajes o mayores niveles de anclaje, pero la ganancia directamente para los desarrolladores son notorias. En la Argentina se hizo un proyecto recientemente, el año 2020, en Neuquén, el edificio Córdoba. En este caso, ustedes pueden ver, por ejemplo, digamos, estos pilotes o micropilotes que son discontinuos. Y si ven, esos micropilotes no están conformados con la barra titán. O sea, ustedes ven acá, por ejemplo, las espigas del acero de refuerzo. Estos elementos fueron perforados con la misma maquinaria que perfora el elemento titán. De hecho, se utilizaron barras titán como herramienta de perforación. Ahí se hizo un trabajo muy interesante para materializar, para generar, por ejemplo, un diámetro de perforación que tengo entendido que estaba del orden de los 350 milímetros, y en ese diámetro de perforación, 350 o 400 milímetros, y la perforación quedó bastante bien, como ustedes pueden ver acá. O sea, eso se utilizó el mismo sistema para perforar, esta vez como herramienta de perforación para todos los micropilotes verticales, utilizando la misma maquinaria, y ya, bueno, se utilizó el sistema Titán de la manera tradicional como elemento de retención, como arrastre, como anclaje. Bueno, soil nailing y estabilización de taludes es claramente un trabajo que normalmente se ve en zonas de montaña. Por ejemplo, en la ciudad de San Juan, directamente me podría imaginar algo así. En Córdoba, por ejemplo, igual, en las zonas de, digamos, precordillera o de cordillera, donde se va a buscar, por ejemplo, estabilizar taludes con un muro de tipo soil nailing, y lo mismo, se utiliza exactamente el mismo principio. Posiblemente lo que varía es un poco es el equipo a utilizarse. O sea, claramente hay equipo mucho más sofisticado, por ejemplo, para trabajar en taludes con, digamos, empinados, o como se puede ver acá, se utiliza simplemente una retroexcavadora y se adosa la viga y el martillo de perforación, de modo de trabajar, por ejemplo, desde superficies en elevación o en altura. Refuerzo contra la supresión es una de las aplicaciones quizás más típicas, especialmente, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en lo que hemos podido ver en los últimos 5 o 6 años, en los que se han dado varios casos, como el Paseo del Bajo, por ejemplo, el tramo B, ejecutado en el 2018 con el sistema, o los estacionamientos para el aeroparque en el año 2019. Acá en este proyecto, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitarlo junto con Alejo y con Ernesto, y lo que les mencionaba anteriormente respecto de la logística que se requiere para movilizar los equipos se hizo bastante evidente. De hecho, el equipo que nosotros utilizamos para perforar, si bien es un equipo que es un equipo que se moviliza mediante orugas, es un equipo ligero y es un equipo directamente sencillo de movilizar. Aquí este proyecto se hizo parcialmente con micropilotes, parcialmente con pilotes preexcavados. La maquinaria que se utilizaba para los pilotes preexcavados era una maquinaria monstruosa, era gigante, obviamente, porque requería directamente pilotes de gran tamaño. Y por lo que nosotros por lo que vimos ver y nos comentaron también, se tenía que hacer un trabajo previo de una plataforma considerable de trabajo, porque esa maquinaria, si no, se comenzaba a sentar, porque estábamos hablando de que estábamos cerca en una zona de terreno reclamado, que claramente que no estaba completamente consolidado y que se asentaba. Entonces, el efecto, digamos, de la logística de la maquinaria también se hace importante al momento de buscar la celeridad en el proceso de ejecución de los elementos de refuerzo.
Acá hay algunas imágenes, por ejemplo, de la conexión con la losa de fundación. La idea, obviamente, es tratar, digamos, de reforzar la losa de la manera que sea necesaria. El principal problema que nosotros tenemos siempre cuando tenemos que transmitir estas cargas es el punzonamiento. Entonces se tendrá que buscar, por ejemplo, la mejor disposición, la mejor ubicación de la placa, de modo que se pueda garantizar la resistencia de la losa o de la fundación o del muro a este efecto. Una aplicación, por ejemplo, que de momento en la Argentina no se ha hecho, no se ha aplicado todavía, pero sí se ha hecho en otros países como en Chile, por ejemplo, es las aplicaciones para túneles y minería. Básicamente lo que se utiliza es utilizar el mismo sistema, pero en lugar de perforar, por ejemplo, un anclaje que es casi subhorizontal, se perfora una pantalla, o perdón, un paraguas que es subhorizontal, o sea, es inclinado hacia arriba, que permite dar, por ejemplo, una estabilización en la parte superior, una seguridad en la parte superior para la excavación. Y esto normalmente se lo puede hacer o bien, digamos, con una jumbo o con otros equipos de perforación, como se puede ver acá. Esta es una máquina, un martillo de perforación o un mástil de perforación montado sobre un manipulador telescópico, y en este momento se pueden trabajar, por ejemplo, con estos paraguas, o se pueden hacer también anclajes radiales, etcétera. Nosotros también trabajamos conjuntamente con distintos desarrolladores de resinas, porque en el caso directamente de digamos, de trabajos de tunelería en roca o túneles mineros, existen ciertos requerimientos, ciertas condiciones que demandan, por ejemplo, que los anclajes se instalen y que se pongan en carga inmediatamente, casi inmediatamente, porque son zonas inestables. Entonces, en ese caso, en lugar de utilizar, por ejemplo, lechada de cemento, que claramente necesita una cantidad determinada de días para poder fraguar y desarrollar su resistencia, se puede hacer este cambio con resinas epóxicas. Normalmente son resinas de dos componentes, que los dos componentes se mezclan dentro de la tubería, y una vez que se mezclan, obviamente desarrollan su resistencia. La idea es, por ejemplo, perforar con agua, o sea, simplemente perforar con agua, hacer una perforación y barrido con agua, y una vez que se llega a la longitud requerida, se inyectan las dos resinas, la resina de dos componentes. En este caso, la inyección es descendente, o sea, sale desde la broca de perforación de forma descendente. Se tendrá que claramente cerrar la zona de la cabeza, y estas resinas normalmente desarrollan sus resistencias en cuestión de minutos. En 1 o 2 minutos se desarrolla la resistencia mecánica de estas resinas y el elemento ya está asegurado. Uno de los últimos desarrollos, bueno, aunque no tan últimos, un desarrollo que se presentó el año 2016, es el Preventar. El Preventar es esto, es una valvulita directamente de acero que tiene la siguiente peculiaridad. Lo que hace este sistema está conectado, es un elemento de acero que está conectado a una válvula, digamos, de goma, de caucho, que tiene una conexión con aire comprimido. Entonces, cuando estamos perforando, por ejemplo, bajo nivel freático, donde la napa freática, por ejemplo, tiende a ascender, lo que nosotros hacemos es cerrar esta valvulita con aire comprimido, reduciendo el flujo ascendente de agua. Eso nos permite, por ejemplo, controlar eso e ir perforando, por ejemplo, de todas maneras, en contra de ese flujo. O sea, en ese sentido, lo que nosotros no buscamos es un sello estanco directamente en este sector, simplemente reducir la cantidad de agua, y vamos perforando, vamos inyectando, y en un momento se hace el cierre cuando, por ejemplo, se hace la extensión de la barra. O sea, cuando se coloca, digamos, el nuevo segmento con el nuevo manguito, es ahí donde se cierra y se restringe el flujo de agua. Es un sistema bastante adecuado. Ha tenido directamente ya aplicación, por ejemplo, en distintos proyectos en el mundo. Uno de ellos es el que ven ustedes acá. Es un proyecto desarrollado en Dubái, en el que era un hotel que ya estaba construido, era un hotel que estaba muy cercano a la marina de Dubái, y este hotel desafortunadamente comenzó a presentar problemas de asentamientos, y bastante serios. Entonces, el ayuntamiento de Dubái
le pidió bueno, demandó de parte del dueño de este hotel medidas porque este hotel estaba teniendo problemas estructurales o estaba, digamos, cercano a tener problemas estructurales. Entonces, la solución partía por recalzar esta estructura, pero el nivel freático era muy superficial y ya no se podía hacer un abatimiento mediante punteras porque muy cercano a este hotel ya existía, ya había infraestructura subterránea que era muy sensible, una estación de metro, por ejemplo. Entonces, lo que se hizo es trabajar y perforar en contra del nivel freático. Ustedes lo que pueden ver acá, en esta parte, es, digamos, el agua que sale a borbotones directamente. O sea, uno va perforando y el agua va saliendo. Entonces, lo que se tenía que hacer es controlar ese flujo de agua e ir en contra de él. Al fin y al cabo, el elemento, una vez, digamos, inyectado, se lo dejaba dentro del preventa y lo que quedaba era eso. Este mismo sistema, por ejemplo, se lo aplica en anclajes, por ejemplo, bajo la napa freática, donde pasa exactamente lo mismo. Esta es una imagen de un proyecto que se realizó cercano a la ciudad de Frankfurt, donde se estaba haciendo una excavación. Esta excavación estaba materializada por una tabla estaca, y por detrás de esta tabla estaca se tenía un terraplén del ferrocarril. Y en el momento que la perforación se estaba realizando con el sistema tradicional, comenzó a salir agua de parte, por acá, por la zona de la perforación, y claramente no se podía hacer un abatimiento de esa napa freática porque por encima estaba el terraplén del ferrocarril. Si se hubiera hecho el abatimiento, se hubieran podido causar, por ejemplo, asentamientos que eran inadmisibles para la operación del ferrocarril, por lo cual se tenía que perforar bajo la presencia de la napa freática. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el pre-ventar montado, la perforación se va realizando, y acá está la manguerita con la que está conectada aire comprimido, que simplemente abre y cierra la membrana de caucho. Y al final lo que queda es esto. O sea, en este caso, por ejemplo, la idea es considerar el uso de por lo menos dos pre-ventas, de modo que se ejecuta, digamos, uno, se le puede colocar un flange para cerrarlo. Claramente nos dimos cuenta que este sistema o sea, este proceso de ejecución es complicado y es costoso porque requiere, digamos, el uso de más preventar. Lo que desarrollamos es si se quiere, digamos, como una llave en forma de una guillotina, se pueden imaginar eso, en el que cuando se termina la ejecución se cierra, se tapa directamente con un flange de acero acá, pero el preventer se sigue utilizando para distintos otros puntos de perforación. Esos son los principales campos de aplicación del sistema, claramente cada cual con sus peculiaridades. Y muy brevemente voy a hablar sobre el diseño del sistema Titan. En más detalle, los invito a participar de la charla en las jornadas de la AYE para hablar directamente más al respecto, pero simplemente, digamos, una breve introducción. Digamos, que esta es la condición que tenemos, ya sea en la izquierda tenemos un micropilote, a la derecha tenemos un anclaje de un submural, y básicamente lo que tenemos, una de las verificaciones que tenemos que hacer, quizás una de las principales verificaciones que tenemos que hacer, es la capacidad estructural del tendón de acero. Quiere decir que nosotros le vamos a aplicar una carga. En el caso del micropilote, esa carga puede ser en tracción o en compresión, por lo cual se puede ver, por ejemplo, el sentido de las flechas acá en rojo. En el caso de un anclaje, la carga simplemente es en tracción. Nosotros tenemos directamente esto, tenemos un elemento, una carga aplicada a este tendón. Entonces, lo que tenemos que corroborar es cuál es la resistencia o qué sección de acero es la requerida para satisfacer el criterio de carga. En el diseño por tensiones, en el estado límite último, en el RFD, normalmente se habla de cargas de diseño, de cargas mayoradas, de cargas factorizadas, y esas cargas factorizadas, por ejemplo, N tendrá que ser inferior a la resistencia de diseño. Y la resistencia de diseño no es nada más que la capacidad portante de la barra dividida por un factor de seguridad o multiplicada por un factor de reducción, si se quiere. En el caso de ASD, de tensiones admisibles, el criterio es muy parecido, en el que nosotros consideramos una carga de servicio, que en este caso es el mismo valor de N, y ese valor de servicio tendrá que ser inferior a la resistencia admisible. La resistencia admisible no es más que esta resistencia característica dividida por un factor de seguridad.
Es típico utilizar, por ejemplo, para acero, factores de seguridad que van del orden de 1.5 a 1.7, más o menos, es la práctica más común. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una vez que nosotros tenemos el valor de la carga, ya sea de diseño o ya sea en servicio, por ejemplo, 40 toneladas, entonces nosotros tendremos que ingresar a esta tablita donde están todas las barras Titán y buscamos esta fila en la que está la resistencia característica y tendremos que buscar la resistencia que se satisface ese criterio. Por ejemplo, 640 kilonewton o 64 toneladas. Si yo le aplico un factor de seguridad de 1.5, voy a estar por un poco por encima de 40 toneladas. Entonces quiere decir que si yo tengo una carga de servicio de 40 toneladas, tendré que utilizar un Titan 5229 que tiene 52 milímetros de diámetro exterior y 29 milímetros de diámetro interno. Y listo. Digamos, es el primer paso para diseñar el anclaje, buscar la capacidad estructural. Como les mencioné anteriormente, las capacidades portantes van desde 19 toneladas hasta 646 toneladas en varios escalones. Quiere decir que hay distintas opciones para poder optimizar los proyectos. Y bueno, por otro lado viene la capacidad geotécnica. Una vez que se dimensiona, por ejemplo, el tipo de barra que se va a utilizar para una determinada solución, entonces ya se tendrá que dimensionar, por ejemplo, que para la misma carga, en tracción o en compresión, para un micropilote, se tendrá que ver cuál es la resistencia por fricción o por adherencia que se le aplica a este micropilote, y eso básicamente nos da la longitud del mismo. Eso es lo que ese es el siguiente resultado que vamos a tener. En el caso de un anclaje es algo más complicado, pero básicamente es lo mismo, porque si nosotros tenemos la misma carga de tracción, aquí tenemos que hacer una pequeña verificación, que primero tenemos que ver que existe una cuña activa por detrás digamos, del submural, y esta cuña activa básicamente limita la zona. Por delante de la cuña activa se tiene una zona activa, por detrás tenemos una zona pasiva. Quiere decir que el cuerpo inyectado, o sea, el cuerpo que está transmitiendo efectivamente las cargas al suelo, tiene que encontrarse por detrás de esta cuña activa. Adicionalmente se hace una revisión que es la falla por la cuña profunda, es la falla de Kranz, que básicamente indica que lo que nosotros tenemos que ver es que cuál es la carga que se le tiene que aplicar a este cuerpo rígido para arrancarse, para superar la resistencia por corte. Y se hace una verificación de modo que la carga que nosotros estemos aplicando sea siempre menor a esa carga crítica. Y básicamente el resultado es lo mismo, tener un cuerpo inyectado que normalmente digamos, su punto, digamos, central es ese punto de la cuña, de la cuña profunda, a la izquierda y a la derecha, o por encima y por debajo de eso, se generará directamente la resistencia por fricción, y esa nos va a dar la longitud del cuerpo inyectado. Y esa longitud del cuerpo inyectado, sumada a la longitud libre, nos va a dar la longitud del elemento que estamos buscando. En este caso, la verificación, una vez que se ha hecho, digamos, estos análisis, pasa por esta formulación muy sencilla. Nuevamente, en el caso del estados límite último, hablaremos de una carga de diseño ya mayorada, ya factorizada. Y esta carga de diseño tiene que ser inferior a la resistencia de diseño, y la resistencia de diseño se obtiene aplicándole una resistencia por fuste que tiene unas unidades de tensión, de esfuerzo, kilonewton por metro cuadrado, kilos por centímetro cuadrado, etcétera. Y esta tensión, ese esfuerzo de adherencia, se multiplica por la superficie de contacto de este cuerpo, que se podría asumir como si fuera un cilindro perfecto, que tiene una geometría pi por d por l. Entonces nosotros, al saber cuál es la longitud, al saber cuál es el diámetro del cuerpo inyectado, por pi nos da, digamos, la superficie de manto por la resistencia por fuste, dividida por un factor de seguridad, digamos, de 1.5, nos va a dar la resistencia de diseño. En ASD o en tensiones admisibles es exactamente lo mismo. Tenemos una carga de servicio. Esa carga de servicio tiene que ser inferior a la resistencia admisible. La resistencia admisible tiene la misma formulación. Sin embargo, lo que cambia aquí es el factor de seguridad. Lo típico es considerar, por ejemplo, un factor de seguridad de 2, porque, bueno, siempre hay siempre mayor
digamos, mayor incertidumbre respecto a los parámetros. Obviamente, esa incertidumbre se va reduciendo a medida que se van realizando las pruebas de carga y cada vez que se van haciendo, por ejemplo, más anclajes o más micropilotes, un determinado tipo de suelo que normalmente, digamos, se va repitiendo, entonces se lo va conociendo de mejor manera y se va teniendo, por ejemplo, mayores valores o valores, digamos, más cercanos a la realidad. Y el cuerpo inyectado, como lo mencioné anteriormente, se obtiene, o el diámetro de este cuerpo inyectado, no es únicamente el diámetro de la broca, sino es el diámetro de la broca más un factor de expansión. Este factor de expansión, de acuerdo a nuestra investigación, por ejemplo, va del orden de 10 milímetros hasta 75 milímetros. O sea, es un valor que se le suma al diámetro de la broca de perforación. Como se puede ver, por ejemplo, en un suelo granular, por lo general, este cuerpo puede estar casi del orden de 2 veces el diámetro de la broca, que es bastante considerable. En el caso, digamos, del suelo de fundación de Buenos Aires, por ejemplo, que es un suelo bastante cohesivo, normalmente se considera un valor de 20 milímetros, que es un valor, digamos, medido en el que efectivamente se ha visto esa solución. Lo que nosotros hicimos, o lo que el equipo de ISHEVEC Sudamérica realizó en Buenos Aires, es desarrollar una broca de mayor tamaño para tratar de reducir longitud. O sea, la intención claramente es buscar optimizar el uso del sistema y no tiene sentido, por ejemplo, trabajar con diámetros muy pequeñitos. Eso va a hacer que las longitudes sean necesariamente mayores. Entonces, ahí fue el desarrollo directamente de Argentina, que se lo está aplicando en otros países, en el que se tiene, por ejemplo, diámetros de perforación de 250, o sea, diámetro de broca de perforación, perdón, que va de los 250 a 300 milímetros para barras de pequeño diámetro. Adicionalmente digamos, al diseño, y una vez que bueno, el proceso de diseño ya se ha realizado y se hace digamos, la ejecución, se recomiendan hacer pruebas de control de calidad, pruebas de carga o ensayos de carga. ¿Esto para qué? Para validar los criterios de diseño que se adoptaron o las consideraciones de diseño que se adoptaron. Muchas veces, por ejemplo, para la determinación de la resistencia por fuste se utilizan, por ejemplo, correlaciones en base a distintos parámetros medidos, a la resistencia, la resistencia al corte, a la resistencia, la resistencia o la cohesión no drenada, digamos, de un suelo cohesivo, o el SPT, por ejemplo. Pero muchas veces estas adopciones tienen un margen de seguridad y cuando cuando no se conoce muy bien el tipo de suelo, entonces se tiende normalmente a incrementar los factores de seguridad, pero a medida que se va directamente generando conocimiento específico sobre los suelos con los que se va trabajando, en base, digamos, a pruebas de carga, claramente los distintos marcos normativos permiten, por ejemplo, reducir los factores de seguridad porque se está, por ejemplo, obteniendo valores en función a pruebas que se realizan. Y en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver la estructura de una prueba a tracción en un micropilote vertical o una prueba de aceptación en un anclaje, por ejemplo. O sea, que es básicamente lo que se hace. Y ese es un procedimiento o ese es un servicio que también se ofrece para garantizar justamente esto. Normalmente el equipo que se requiere es un gato hidráulico, claramente para transmitir las cargas, y unos medidores, unos relojes comparadores que permiten, digamos, medir los desplazamientos con muchísima precisión, con muy alta precisión. Estamos hablando de 0.1 milímetros más o menos. Y se va midiendo directamente los valores de carga, se va midiendo, por ejemplo, el creep de un anclaje. Básicamente queremos decir que a qué carga, por ejemplo, o sea, bajo una carga constante, cuáles son los desplazamientos en la cabeza del anclaje que se va midiendo para un anclaje o por un micropilote. Es exactamente lo mismo. También como parte del control es la documentación. Es muy importante realizar esta documentación porque eso le sirve al cliente, eso le sirve directamente al contratista, eso le sirve al cliente y es lo que se tiene que hacer. Se tiene que, bueno, y es un sistema, un servicio que también es parte integral de lo que ofrece ISHEVEC Sudamérica para cada proyecto que se va a
a estudiar, se propone los niveles de excavación con los niveles, digamos, requeridos para la maquinaria. Se presentan los planos de instalación donde figuran, por ejemplo, cómo se componen cada micropilote, cada anclaje, cuál es la cantidad mínima de cemento que se va a consumir, cuáles son esos volúmenes que se están estimando. Cuando se hace la ejecución, se lleva un protocolo en el que se llena una planilla en la que figuran los tiempos de ejecución, las barras utilizadas, la cantidad de cemento. Esto es muy necesario porque de esa manera, por ejemplo, se garantiza, se puede hacer un seguimiento después de que supongamos, o sea, si uno perfora, si uno estima, por ejemplo, un determinado tiempo para perforar y se perfora mucho más rápido, significa que el suelo es fácil de perforar, por lo tanto es menos resistente. Entonces es muy posible que se tenga que extender, por ejemplo, la longitud de ese anclaje porque se asumió que el suelo era mejor de lo que realmente era. Por lo tanto, esa documentación es muy interesante. Igual, se hacen los ensayos, se hace la planilla de los ensayos, la planilla de las activaciones, etcétera. Entonces, todos estos trabajos deberían ser documentados para cada proyecto y efectivamente es parte del servicio que ofrece ISHEVEC Sudamérica, que es documentar todos estos trabajos para dar constancia de que las tareas realizadas se realizaron de acuerdo a lo estipulado por las especificaciones técnicas del proyecto y asegurar la calidad final de los elementos instalados. Acá hay una pequeña lista de varios proyectos que se han ido realizando en la Argentina desde el año 2015. Tengo entendido que hasta la fecha alrededor de 150 kilómetros lineales, digamos, de barras Titán han sido instalados en la Argentina y eso es un motivo, digamos, de orgullo y claramente que muestra, por ejemplo, la aceptación también del mercado argentino al uso de nuestro sistema. Dentro de los trabajos, por ejemplo, de instalación, hay ciertas consideraciones que nosotros recomendamos tener en cuenta. El ISHEVEC Sudamérica provee no solamente, digamos, la barra, o sea, sí, claramente provee el sistema completo, vale decir las barras, manguitos, todos los accesorios requeridos, placas, etc. ISHEVEC Sudamérica también puede ofrecer la perforación, pero si el mercado requiere solamente las barras, se proveen las barras únicamente. Si se requiere, por ejemplo, el uso de nuestros equipos de perforación, estos equipos se transportan por sí solos por medio de orugas. Y bueno, nosotros fabricamos nuestra propia lechada de cemento, lo único que se utiliza es cemento y agua. Si es requerido, por ejemplo, acelerar tiempos de fraguado, probablemente claramente se pueden utilizar, por ejemplo, aditivos para ello, pero no es lo más común. Y bueno, lo único que se tiene que hacer, digamos, es añadir un depósito de cemento al lado de la máquina inyectora, de modo que, por ejemplo, todo digamos, el proceso sea bastante limpio y lo único que se le pide normalmente a las empresas constructoras es tener, digamos, la posibilidad de tener un espacio para poder depositar las barras al lado de la máquina perforadora y claramente el replanteo, que por lo general lo hace directamente el contratista general. De acuerdo a la información que comenta Alejo, el promedio, por ejemplo, por máquina es de alrededor de 100 metros lineales por día. O sea, imagínense que si hablamos de un micropiloto de 20 metros de longitud, estamos hablando de 5 micropilotos por día y eso es suficiente eventualmente para la fundación de la columna de un edificio, por ejemplo, eventualmente. Y bueno, por la naturaleza del proceso de perforación, normalmente o claramente no se requiere una postinyección. O sea, el sistema se ejecuta, si se ejecuta directamente siguiendo las consideraciones o las recomendaciones que damos nosotros como fabricantes, entonces se garantiza la calidad de la instalación y no se requiere adicionalmente nada. Bueno, a este momento simplemente deseo manifestar y expresar mi agradecimiento a todos ustedes, principalmente por su atención. Yo sé que por la hora todos están cansados y les agradecemos por su interés, por estar con nosotros ahora. Claramente agradecerle a la Asociación de Ingenieros Estructurales de Argentina, a Mariano, a Ana, a Carolina, a María Laura por darnos la posibilidad de poder presentar nuestro sistema, nuestra empresa,
de manera personal agradecer al equipo de Ishebex Sudamérica por el trabajo conjunto en todo este tiempo. Y bueno, nuevamente a ustedes muchas gracias por su atención. Ese es un espacio que dejamos abierto para dudas, consultas, comentarios que ustedes puedan tener. Y bueno, estamos a disposición de ustedes. Y antes de terminar, nuevamente invitarlos muy cordialmente a acompañarnos durante las jornadas argentinas de ingeniería estructural. Como mencionó Mariano al comienzo de esta presentación, se van a realizar del 10 al 14 de mayo. Nuestra charla del 14 de mayo es a las 15 horas. Y en ese día queremos conversar sobre las consideraciones para el diseño de elementos de refuerzo permanente, principalmente en todas las consideraciones referidas a la protección contra la corrosión de nuestro sistema, que es muy importante y que normalmente es un tema que muchas veces se lo deja bien de lado. Entonces, queremos invitarlos muy cordialmente a participar de esa charla en ese momento. Muchas gracias nuevamente. Nuestros datos de contacto para futuras charlas, bueno, para lo que deseen. Y en este momento nos quedamos directamente a disposición de ustedes para sus consultas. Bueno, Freddy, muchas gracias en nombre de la AIE y de todos los participantes, supongo que están agradeciendo por el chat. Hicieron un montón de consultas, así que yo creo que varias las fuiste respondiendo durante toda la exposición, que la verdad que fue muy interesante, y así lo están manifestando todos en el chat. Muchas gracias. Pero bueno, paso a leerte las consultas. Si bien algunas ya las fuiste respondiendo, las leo por si acaso, por si quedó algo por aclarar. Bien. A ver, arranco. La primera pregunta es, ¿cómo es la legislación o los permisos en medianería para anclajes activos? Si es que hay. A ver, tal vez en ese sentido yo sería directamente, tal vez como técnico, digamos, la persona menos calificada para mencionarlo. Entiendo, por lo menos, que en la ciudad de Buenos Aires existe una ley, la denominada ley de anclajes, en la que justamente se legisla directamente este tema. O sea, los anclajes activos son permitidos dentro de la legislación de Capital Federal. Desconozco si es que existe una ley similar en otras provincias o leyes similares en otras provincias. Pero efectivamente, como referencia, puedo mencionar la ley del Código Civil de la Ciudad de Buenos Aires, que efectivamente existe. O sea, existe una ley que lo registra, que lo legisla. Perfecto, sí. Si no me equivoco, la ley en Buenos Aires es la 4580, yo la busqué recién, si a alguno le interesa apuntar, y creo que en Rosario había una, pero bueno, no quiero hablar sin saber del todo. Sigo con la siguiente. Perdón, por ahora es un proyecto de ley, pero sí. Es un proyecto, ok, bien. Bien, la siguiente es, ¿qué pérdidas de tensión se presentan en un anclaje activo? A ver, el anclaje activo, existen principalmente dos procesos, por ejemplo, que pueden generar pérdidas en tensión, y esos son inherentes a dos componentes. El principal por tamaño, digamos, por magnitud, son las pérdidas por el suelo. O sea, el suelo, o sea, nosotros le aplicamos una carga por fricción al suelo, pero la interfase entre el cuerpo de inyectado y el suelo mismo, o sea, imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, dos elementos, y estos elementos tienen una interfase que eventualmente puede ir plastificándose. O sea, llega un momento en ese sentido. Hay una medida que es la medida de la fluencia geotécnica, o en inglés se la conoce como el CRIP, y eso quiere decir que a una misma carga, una carga constante, hay desplazamiento directamente en esa interfase. Esa es la principal fuente de pérdida. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, tenemos un elemento que está bajo tensión y nosotros, o sea, esa tensión, imagínense un cable, digamos, nosotros tensamos un cable y uno de los extremos comienza a desplazarse,
Lo que pasa es que ese cable ya no está tenso si ese cable, digamos, comienza a generar una catenaria directamente, o sea, una forma muy gruesa, digamos, una descripción muy gruesa. Esa es quizás una de las fuentes más grandes de pérdida de carga por tracción. Sin embargo, este efecto se lo controla. O sea, en las pruebas de aceptación, o sea, cada anclaje activo está sujeto a una prueba de aceptación. Vale decir, ese anclaje se lo va tensando en escalones de carga a una carga que normalmente es superior a la carga de servicio, 125 veces, incluso 150% de la carga de servicio. Y se mide justamente eso, o sea, se llega a ese nivel de carga y se mide en el tiempo cuáles son los desplazamientos que se van dando bajo ese cierto nivel de carga. Y la normativa vigente, ya sea la normativa americana, la normativa europea, por ejemplo, definen ciertos valores máximos para ese desplazamiento. Entonces, un anclaje, por ejemplo, que cumple ese criterio, entonces digamos, está garantizando que, por ejemplo, va a funcionar bastante bien en el tiempo. No obstante de ello, valores, digamos, del CRIP igualmente van a estar ahí, o sea, el CRIP nunca es cero, por lo menos no en suelos cohesivos, entonces siempre va a haber un cierto nivel de carga. Pero como les mencioné anteriormente, ese es el principal, digamos, la principal fuente de pérdida de carga. Una segunda fuente de carga o de pérdida de carga es la relajación del acero. O sea, todo, digamos, el acero, por más que se trate, digamos, de un cuerpo que se podría considerar perfectamente elástico, es un elemento que puede relajarse. O sea, ¿qué quiere decir? Que al mismo nivel de tensión comienza directamente a distenderse, eso parte directamente por la conexión estructural y comienza directamente a elongarse un poquito más. Entonces, bajo el mismo nivel, digamos, de deformación, se va perdiendo carga. Entonces, ahí es la segunda fuente directamente de pérdida. Obviamente, todo con lo que se quiere llegar es que claramente cada tecnología de anclaje, o sea, cada elemento de anclaje que se utilice, tiene que estar controlado para eso. Se tiene que controlar justamente ese tema. Nuevamente, la relajación del tendón de acero es normalmente más baja, por lo cual no incide demasiado directamente en las pérdidas de carga, sino es más el efecto del creep del suelo mismo. Espero haber respondido a la consulta satisfactoriamente, si no podemos ahondar un poquito más en ella. Yo creo que fue bastante claro, pero de todos modos, si queda alguna duda, pueden seguir escribiendo en el chat y si queda tiempo la seguimos leyendo. Prosigo con la siguiente. Una vez tesado el anclaje activo, ¿conviene agregarle echada a la zona libre de la barra? Normalmente se hace, o sea, lo que nosotros hacemos es, o sea, bueno, el proceso, digamos, del anclaje autoperforante requiere que toda la fosa esté inyectada con lechada de cemento. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros tenemos para verificar que absolutamente todo el cuerpo esté inyectado, incluyendo principalmente la zona del bulbo. O sea, la zona del bulbo tiene que estar inyectada y como está metida directamente a 4 o 5 metros de profundidad, no podemos ver si está. Entonces, la única forma que tenemos para garantizar que todo ese bulbo esté inyectado es que la cabeza esté inyectada. Por lo general se utiliza, o sea, se considera que toda la longitud esté inyectada. Sin embargo, el uso de esta, digamos, vaina de rotura de fricción materializa la longitud libre. O sea, en el caso del sistema autoperforante es muy difícil que se pueda, digamos, dejar de inyectar el cuerpo inyectado. O sea, la zona de la longitud libre. Siempre va a estar inyectado. Bien, perfecto. Acá relacionado con la pregunta anterior, preguntan cuánto es el creep del suelo. Mira, el creep, la medida del creep, por ejemplo, tiene la siguiente formulación. Para un mismo nivel de carga tienes un delta de desplazamientos, que le llamemos delta S, y ese delta de desplazamientos se lo mide o se lo divide por el logaritmo del tiempo. O sea, ¿por qué? Porque en escala logarítmica tú puedes, digamos, dar, digamos, una escala, digamos, mucho más manejable que se puede traducir, por ejemplo, a años. Entonces, hay una medida que es, digamos, que es una medida comúnmente aceptada que se dice que un anclaje, por ejemplo, o un suelo falla por creep cuando se alcanza un valor de 2 milímetros. Todo lo que está por debajo de ese valor
es aceptable. Por lo general, un valor directamente admisible está del orden de 0.5 milímetros a 1 milímetro por mucho directamente. Normalmente no se aceptan valores más ahora. ¿Qué quiere decir ese CRIP de 0.5 milímetros? Significa que si yo tengo que, por ejemplo, medir en un anclaje, lo típico directamente en un suelo cohesivo, es que yo mido, por ejemplo, a una carga constante, por ejemplo, 40 toneladas, mido el desplazamiento que me lo va dando el reloj comparador. Entonces mantengo la carga constante y comienzo y dejo directamente en carga constante por lo menos 15 minutos. Entonces yo normalmente compararé el desplazamiento que registro para 15 minutos con el desplazamiento que registré para 5 minutos. Entonces tendré, por ejemplo, que ese desplazamiento, ese delta S entre 15 minutos y 5 minutos, dividido entre el logaritmo de 15 entre 5, que es el logaritmo de 3, me tendrá que dar por lo máximo 0.5 milímetros. Por ejemplo. Ese desplazamiento estamos hablando del orden de 0.2, 0.25 milímetros, nada. Ahora, nada en términos, digamos, de tamaño, pero la implicancia, digamos, de eso es notoria, porque si ese clip, por ejemplo, se va incrementando el doble, a 0.5 milímetros, por ejemplo, eso nos implica, por ejemplo, que estamos, o al triple directamente, que solo 0.75 milímetros, no estamos hablando que no es ni 1 milímetro, pero eso puede llevarnos directamente a estar en un punto cercano a la falla por fluencia geotécnica. Es por eso que cuando se hace, por ejemplo, la prueba de aceptación, es muy importante registrar este proceso del CRIP con equipo adecuado. O sea, yo en muchos casos he visto, por ejemplo, que en muchas obras se ha hecho la medición del CRIP, se ha hecho la medición del CRIP utilizando una cinta de medición que tiene una escala de 1 milímetro, o sea, con un margen de error de más o menos 0.5 milímetros. O sea, el margen de error es lo máximo que nosotros podemos medir. No puede ser, o sea, se recomienda claramente hacer esa medición con equipos, con relojes comparadores, que, bueno, actualmente hay relojes digitales que no necesitan nada, digamos, más que ponerlos en cero cuando se empieza la medición y tienen una precisión de más o menos 0.1 milímetros, por ejemplo, que son completamente suficientes. Perfecto, clarísimo. Después preguntan, si existiera una fisura en el suelo, ¿cómo garantizan que la lechada esté saliendo por la cabeza de la perforación, recubriendo la barra y no se esté infiltrando? Buena pregunta. Normalmente lo que pasa es, o sea, justamente por eso es que digamos, la recomendación para la ejecución es que siempre uno vea, por ejemplo, la lechada en la cabeza digamos, de la perforación. Porque, ¿qué pasa? Si estás pasando por un sector que, por ejemplo, digamos que tiene rocas, ¿no? Estamos hablando de un sector directamente de rocas, esa roca está muy fracturada, entonces, llegado el momento, la lechada comienza a irse por ahí. Entonces, tú tienes un descenso, por ejemplo, de ese nivel de lechada, entonces no se puede garantizar claramente que la lechada esté llenando toda la fosa, y eso podría afectar, por ejemplo, la zona del bulbo activo, digamos. Entonces, en ese momento, por eso, o sea, el que la lechada llegue hasta la zona en cabeza es la forma directamente más adecuada de garantizar que toda la fosa está completamente inyectada. Si llegara a suceder eso, o sea, digamos que en algún momento se pierde ese reflujo directamente, eso quiere decir que hay, por ejemplo, vacíos que se están llenando con la lechada de cemento. Entonces, para, digamos, reducir el sobreconsumo, o sea, básicamente la solución es seguir inyectando hasta poder obturar directamente esos vacíos. Pero muchas veces eso puede ser varios metros cúbicos de lechada de cemento y eso no es económico. Por lo tanto, si sucediera eso, lo más adecuado sería cambiar la reología de la lechada de cemento, o sea, incrementar reducir, perdón, la relación agua-cemento, de modo que la lechada sea mucho más pastosa, sea mucho más viscosa, de modo que, por ejemplo, se restrinja la cantidad, digamos, de volumen que se está yendo a llenar esos vacíos, por ejemplo. Normalmente una lechada de 0.4 es bastante, de una relación agua-cemento de 0.4 es bastante viscosa y bastante pastosa, y justamente se llega directamente a eso. Pero es una muy buena pregunta porque muchas veces sucede. Hay condiciones geológicas que son muy, digamos, que llaman a esa situación.
Buenísimo, perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué diámetro y longitud debe tener la camisa superficial para el micropilote u otra perforación? La parte de la transición, la zona de la transición, me imagino. Normalmente esa zona de transición, ahora no la expliqué muy adecuadamente, voy a retornar un poquito, tal vez la persona que hizo la consulta me puede decir si estamos hablando de lo mismo. Me imagino que estamos hablando de esta camisa, ¿verdad? Entiendo que estamos hablando de esta camisa. Entiendo que sí, sí. Ya. Esa camisa, por ejemplo, o esta tubería, ese tubito de transición, nosotros recomendamos que tenga una longitud, o sea, está estipulada directamente en nuestra documentación técnica, está del orden de los 60 centímetros, no es más. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Nosotros nos vamos a imaginar que nosotros estamos perforando un micropilote, y normalmente no vamos a perforar el micropilote porque la perforación se hace con maquinaria, esa maquinaria puede estar sobre orugas, obviamente no podemos, digamos, trabajar sobre un nivel, digamos, de sello de fundación terminado. ¿Por qué? Porque si compactásemos esto para que venga la máquina, la hace pebre, no nos sirve de mucho, ¿verdad? O sea, es hacer doble trabajo. Por lo general, la máquina perfora desde una plataforma superior. Entonces, quiere decir que cuando el micropilote está terminado, se va a hacer una excavación probablemente manual de esta zona. Y si nosotros no protegiéramos esa zona directamente con este tubito, digamos, de transición, esta zona que está inyectada, que tiene que mantenerse directamente sana por la protección contra la corrosión, puede ser dañada durante el proceso de excavación, que puede ser manual o mecánico. Entonces, por lo menos el generar directamente colocar esta tubería confina esta lechada de cemento, de modo que esta no se fisure, si se la golpea, por ejemplo, y además también evita que por esta lechada se comience a fisurar por retracción, porque este cuerpo inyectado, este micropilote va a quedar directamente expuesto a la temperatura, al aire, al sol, por ejemplo, por un tiempo hasta que se materialice la fundación. Y si estuviera, digamos, sin este tubito de transición, comenzaría a fisurarse por retracción, ¿no? Por retracción y temperatura. Entonces, esta zona normalmente es cercana a los 60 centímetros, no es mayor. Hay otras consideraciones, hay otras aplicaciones en las que este tubo se tiene que extender por mayor longitud. Y ese es un caso, por ejemplo, en el que se tiene, digamos, un suelo muy suave, o sea, un suelo muy blando, digamos, una turba, ¿no? Imagínense que tienen, no sé, imaginémonos directamente a la isla de Tigre, digamos, ¿no? Cercano, por ejemplo, al delta del Río de la Plata, hay, digamos, depositaciones que son finas y que esas depositaciones son muy blandas. Supongamos que queremos hacer una estructura, no sé, un pequeño puerto, qué sé yo, ahí, y queremos fundar ese puerto sobre micropilotes. Hay una parte, por ejemplo, que se va a desarrollar a través de esta zona muy blanda. Entonces, si los elementos van a estar sujetos a compresión, estos elementos, al ser muy esbeltos, pueden sufrir fandeo, que es una de las verificaciones estructurales que se tienen que realizar. Si hay condiciones que favorecen el pandeo. Entonces, en ese caso, hay dos alternativas. O bien se incrementa la sección de acero, o sea, se utiliza un micropilote más pesado directamente, por lo tanto más costoso, o bien se considera, por ejemplo, el uso de este tubito, en lugar de utilizar plástico, por ejemplo, se utiliza un tubo de acero, y se extiende la longitud de este tubito de modo que se pueda atravesar esta zona muy blanda directamente, con el fin de que la sección compuesta sea capaz de tomar esa carga. Entonces, ese tubito ya pasa a tomar una función estructural. Entonces, ya hay ese tubito, digamos, ya no será de 60 centímetros, probablemente podrá ser de 1 metro y medio, en función del espesor de ese estrato, que se tenga que resolver. Perdón. Bien. Después hay una pregunta, que son varias, todas englosadas en lo mismo, sobre la utilización de micropilotes en compresión para uso de fundación de edificios. ¿Cómo se comporta a la flexión y cómo se dimensiona según el CIRSOC? Y también se pregunta si la capacidad a tracción del pilote es la misma que a compresión.
Partamos por esa última pregunta. Efectivamente, la capacidad es la misma. El acero, digamos, uno de los pocos elementos que se comporta de la misma manera, en tracción y en compresión. Parecería ser directamente, o sea, sonaría ser ciertamente autoexplicativo y obvio, sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un elemento que no es continuo, o sea, es continuo a través de una conexión roscada que es el manguito. En el caso del sistema Titán está verificado, o sea, las pruebas se hacen en tracción y en compresión y la barra, o sea, la capacidad portante de este elemento es la misma. La capacidad, digamos, geotécnica igualmente es la misma porque estamos hablando de que se transmiten las cargas por fricción y la fricción es la misma si yo aplico la fuerza hacia arriba o hacia abajo. Lo único que cambia son los valores, digamos, de desplazamiento. O sea, cuando hablamos de fricción, estamos hablando de una fuerza que se activa cuando existe un desplazamiento. Y esto se hace equivalente a lo que nosotros, digamos, en ingeniería estructural conocemos como un resorte. Un resorte tiene una rigidez y esa rigidez es F, o esa rigidez K es F dividido entre el desplazamiento, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. El micropilote en compresión, porque además tiene, por ejemplo, un cierto efecto de la punta, que normalmente para un micropilote se lo desprecia, pero está ahí. Entonces va a ser que, por ejemplo, bajo la misma carga, mismo valor de la carga en compresión, el desplazamiento, el asentamiento va a ser algo más pequeño porque esto siempre incide, ¿no? No se lo considera para el cálculo, pero siempre incide. En cambio, en tracción yo no tengo el efecto de punta, solamente tengo la fricción y el desplazamiento será algo mayor. Entonces, lo que cambia es la rigidez del micropilote, pero la resistencia como tal es exactamente la misma. Eso por un lado. Lo otro, ¿me puedes repetir la primera parte de la pregunta? Disculpa, me quedé, Sí, me quedé perdido con esto. era larga igual. Con respecto al uso en fundación de edificios, la pregunta es cómo se comporta flexión y cómo se dimensiona, bueno, en este caso para el CIRSOC. Ya, a ver, claramente cualquier fundación, voy a hacer un uso directamente de esto. Cualquier elemento de fundación, por ejemplo, disculpen mi mal pulso, está sujeto, por ejemplo, a momentos como elementos de reacción, a cargas verticales y a cargas horizontales. Entonces, nosotros tenemos elementos que son muy esbeltos, o sea, son elementos que tienen una rigidez flexural muy reducida. Sin embargo, tienen una rigidez axial muy elevada, o sea, la carga, digamos, que yo puedo transmitir, por ejemplo, 40 toneladas en una barra que tiene 40 milímetros de diámetro exterior, 20 milímetros de diámetro interno, o sea, con solamente 10 milímetros de espesor de pared, es muy elevado, es muy fuerte. Entonces, claramente no es conveniente, si tenemos esta constelación, de considerar solamente elementos verticales. ¿Por qué? Porque estos elementos verticales claramente van a ser capaces de tomar esta carga vertical. El momento lo pueden tomar porque al fin y al cabo de este momento surge un par, o sea, esto equivale a una carga en compresión y a una carga en tracción con un brazo de palanca, pero la carga horizontal no la puedo tomar con un elemento vertical. Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de elementos? Es considerar elementos inclinados. Además, o sea, verticales e inclinados. De modo que la resultante, voy a hacer un nuevo dibujo acá, de modo que la resultante, digamos, de este elemento, supongamos que esta es la carga horizontal, H, vertical. La resultante, por ejemplo, si la carga viene de derecha a izquierda, sea tomada por un micropilote, digamos, que tenga esta inclinación, o sea, de modo que la carga sea siempre axial. De esa manera estamos utilizando muy adecuadamente la rigidez axial elevada que tienen los micropilotes y no nos estamos olvidando de la capacidad de fricción, porque la capacidad de fricción es muy reducida. Ahora, la capacidad de flexión, o sea, flexión siempre va a haber, pero el modelo estructural directamente también nos favorece en ese sentido. Un micropilote, por ejemplo, por lo general, la conexión, digamos, en cabeza, voy a hacer esto, voy a pasarme a la siguiente, disculpen. Voy a utilizar una hoja ayuda.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el modelo estructural, vamos a hacer una fundación así. Yo voy a conectar, por ejemplo, a mi micropilote con su cabecita, con su placa, su tuerca. Es lógico directamente que la rigidez de la fundación es mucho mayor que la rigidez de la barra. Entonces, llegado el momento, si analizamos estados límites últimos, lo que buscaríamos es una conexión bastante dúctil. No queremos una conexión frágil porque implicaría, por ejemplo, que esta barra fallaría por rotura, o sea, por corte, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente que incluso, digamos, se buscaría que se genere una rótula plástica. Y una rótula plástica básicamente nos genera eso, una articulación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el momento alrededor de una articulación? Cero. Esa es la gran ventaja directamente. O sea, si nosotros directamente hacemos una modelación estructural, una aproximación directamente de esto, a nosotros nos convendría en el modelo estructural no considerar, por ejemplo, esto, o sea, un apoyo fijo, infinitamente rígido, no sería muy adecuado. Porque si bien yo tengo directamente un valor de 0 acá, claramente, en el momento, la carga que llega directamente a este punto es muy elevada. Probablemente lo más adecuado sea considerar la misma fundación y un apoyo elástico que tiene una conexión articulada y con la rigidez K, que es la que mencioné anteriormente, que es la rigidez geotécnica. O sea, qué desplazamiento yo tengo que tener para movilizar la resistencia por fricción, por ejemplo. Entonces, esta es la gran ventaja. Este elemento nos va a dar un valor de 0. O sea, el momento acá es 0. O sea, los momentos flectores eventualmente se van a dar a lo largo, ¿sí? Es posible, pero puede ser, por ejemplo, que si nosotros consideramos además que esta fundación está embebida, por ejemplo, en el suelo, también podemos considerar el momento, digamos, la resistencia del empuje pasivo, por ejemplo, lo cual va a hacer que las cargas de corte las tome, por ejemplo, la fundación por fricción o el empuje pasivo directamente y solamente estemos tratando de transmitir cargas axiales. O sea, la intención o la idea directamente es eso, o sea, es restringir o hacer que la aplicación de las cargas sobre los micropilotes sean axiales. Esa directamente sería la premisa. De lo contrario, tenemos que hacer esa verificación estructural, lo cual constructivamente tal vez nuevamente llama a la longitud de ese tubito de acero, porque ¿qué pasa? Si supongamos que nosotros tenemos ya no como elemento, no como modelo estructural, sino como realmente conexión. Yo tengo, por ejemplo, acá el micropilote y tengo un momento flector que parte de 0, pero muy rápidamente hace esto, a lo largo del micropilote. Y este es el momento flector, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que seguramente este momento va a exceder la capacidad portante de la barra? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Extendemos este tubo de acero, de modo que el tubo de acero tome este momento flector y la barra tome solamente las cargas axiales para las cuales también está dimensionada. Esa sería directamente un principio de solución que probablemente sería bastante adecuado y relativamente económico. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una o dos preguntas más viendo la hora y el resto te las vamos a pasar por mail, Frey, y Sí. cuando las puedas responder las ponemos en el foro así todos pueden acceder y verlas. Con el Para mayor no- de los gustos. Claro que sí. Bien, y hubo una o dos preguntas con respecto a los ensayos de aceptación o aprobación de los anclajes en submurales. Eso generó algo de interés. Y se pregunta especialmente en cuanto a la velocidad de avance, la presión de inyección, el caudal de inyección, las características de las mezclas empleadas, bueno, digamos, distintas cosas sobre los ensayos de aceptación. Ya, a ver, para empezar directamente en la parte de ejecución, es una buena práctica y nosotros recomendamos, por ejemplo, el perforar a una razón de aproximadamente 1 metro por minuto. O sea, en muchos sonaría a poco, o sea, porque hay suelos directamente en los que se podría perforar, digamos, no sé, 3 metros en 30 segundos porque son muy blandos y son muy fáciles de perforar. Sin embargo, no recomendamos esas velocidades muy elevadas porque
lo que nosotros estamos buscando es, vamos a imaginarnos que este es la broca de perforación. Con las, digamos, las alas y sale directamente el haz de inyección. La idea directamente es que este haz de inyección, por ejemplo, cuando estamos en, digamos, si este es el suelo, digamos, circundante, este haz, por ejemplo, digamos, con elevada presión, esté en contacto con él y básicamente lo deforme. O sea, expande el bulbo. Si nosotros vamos demasiado rápido, por ejemplo, en un suelo cohesivo, como el suelo de Buenos Aires, por ejemplo, que imaginémonos que ese suelo está saturado. Entonces nosotros le aplicamos mucha presión, o sea, presión, pero le aplicamos presión muy rápido. Entonces, ¿qué pasa con el bulbo? El bulbo se expande, pero como la fuente de presión se va muy rápidamente, ese cuerpo se vuelve a cerrar. Entonces, esa extensión, ese delta, ese A, digamos, que les mostré anteriormente, digamos, del cuerpo inyectado, se pierde. Entonces, por eso nosotros recomendamos ir de una manera muy, digamos, moderada, o sea, digamos, adecuada, que sería 1 metro por minuto, de modo de poder generar, por ejemplo, esto, de generar este cuerpo inyectado más expandido, de modo que la broca pueda generar suficientes revoluciones para que este haz de inyección vaya cortando el suelo de manera homogénea y pareja y vayamos avanzando de esta manera. Entonces, eso en términos directamente de velocidad de perforación. Y en base a la velocidad de perforación está el caudal de perforación. ¿Por qué? Porque si yo voy a perforar, por ejemplo, a razón de 1 metro por minuto, entonces yo voy a tener, por ejemplo, que 1 metro tiene, si este es el diámetro de perforación y esta es la longitud de 1 metro, entonces yo voy a tener que el volumen de inyección va a ser pi cuartos de diámetro al cuadrado por 1 metro. Y si yo digo que voy a perforar 1 metro por minuto, entonces el caudal que yo tengo que trabajar es este volumen que calculé anteriormente por minuto. Entonces yo tengo que garantizar, por ejemplo, que el equipo de inyección tenga el volumen necesario para perforar en ese minuto. O sea, voy a ponerlo así. Si yo necesito perforar, por ejemplo, 100 litros por minuto, por ejemplo, entonces yo tengo que tener un tanque de lechada de cemento que tenga esos 100 litros. O 200 litros, digamos, de espacio. Porque si no, en la medida que voy perforando y si perforo muy rápido, se me acaban esas lechadas de cemento y se interrumpe el proceso de inyección. Yo tengo que tener, por ejemplo, un tanque de reserva. Por lo tanto, tampoco vale la pena perforar muy rápido. O sea, en ese sentido, si yo perforo muy rápido, tengo que incrementar mi caudal. Y si yo incremento mi caudal, normalmente las inyectoras tienen una curva, por ejemplo, de rendimiento, que básicamente te dicen que a mayor caudal, menor presión. Entonces, yo necesito una presión de por lo menos 20 bares para poder generar este efecto, para poder generar este efecto de expansión del bulbo. Entonces, si yo voy muy rápido, tengo que incrementar mi caudal. Y si incremento mi caudal, bajo mi presión. Entonces, hay un momento directamente en que lo más conveniente es mantener la presión lo más constante posible, 20 bares más o menos. Y si yo veo en la curva de mi inyectora cuál es el caudal que yo tengo que inyectar, eso me va a determinar, por ejemplo, qué velocidad de perforación yo debería tener. Normalmente las inyectoras pueden mucho. O sea, las inyectoras actuales tienen bastante capacidad. Entonces, normalmente ese no va a ser la limitante. La limitante va a estar dada por el procedimiento, digamos, de garantizar que este cuerpo inyectado esté completamente homogéneo. Y ahí está directamente nuestra recomendación. A respuesta, digamos, global a la pregunta, nosotros recomendamos perforar 1 metro por minuto y no más que eso. O sea, no es adecuado directamente perforar mucho más que eso. En suelos granulares, por ejemplo, es lo más común. En una roca, por ejemplo, uno perfora, por ejemplo, 3 metros en 15 minutos. O sea, eso nunca va a ser el problema, digamos. Pero en suelos que son, digamos, más blandos, sí se da esa situación. Eso respecto de la ejecución. Respecto de las pruebas de aceptación, por ejemplo. Bueno, las pruebas de aceptación se las ejecuta
una vez que la lechada de cemento haya podido generar suficiente resistencia para que la barra no se extraiga de la lechada de cemento. Pero no es el único problema, o sea, no es la única situación. No es la única limitante. Por eso, cuando se recuerda, yo mencioné, por ejemplo, que en algún caso se utilizan aditivos, por ejemplo, para acelerar el fraguado. Y sí, se pueden utilizar, por ejemplo, cuando se quiere, digamos, darle mayor celeridad, por ejemplo, al proceso de excavación. O sea, perforar varios anclajes hoy y en 2 días directamente tensarlos todos para poder, digamos, hacer una excavación mucho más masiva, mucho más rápida. Y se puede en distintos suelos. O sea, en suelos granulares, por ejemplo, no habría ningún inconveniente, pero en suelos cohesivos, por ejemplo, el suelo de fundación de la ciudad de Buenos Aires, tienen un pequeño problema. Y este es que si estos suelos están saturados, los pequeños poros de aire, digamos, o sea, los pequeños vacíos directamente que tienen, están llenos con agua. Entonces, si yo le aplico presión a esos poros, cuando yo expando el cuerpo, digamos, el cuerpo inyectado, lo que pasa directamente es que esas plaquetas, digamos, que forman la arcilla, no se compactan, sino que simplemente están apretando una burbuja de agua. Entonces ahí lo que se genera es una sobrepresión de poros. Y esa sobrepresión de poros se va disipando en el tiempo. No es que estoy llegando a consolidar la arcilla, sino que simplemente la arcilla, digamos, intenta comprimir un líquido que es incompresible, que es el agua, se genera una sobrepresión de poros y cuando la fuente de presión o en este caso, por ejemplo, el suelo va, digamos, reacomodando nuevamente eso, se va disipando esa presión. ¿Y cuál es el problema? Que si nosotros hacemos, por ejemplo, hoy la perforación, le aplicamos un aditivo, un acelerante de fraguado, y queremos hacer la prueba de tensado a los 2 días directamente, es muy probable que el suelo circundante todavía esté con sobrepresión de poros, o sea, las presiones de poros no se aliviaron todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las tensiones efectivas de este suelo son todavía muy bajas. No llegamos, o sea, todavía no se ha recuperado este suelo al proceso traumático que es la perforación. Entonces, nosotros debemos darle un cierto tiempo. O sea, incluso la normativa, por ejemplo, europea, recomienda, más que recomienda, digamos, o sea, estipula, por ejemplo, que la ejecución de una prueba de carga en suelos cohesivos no debería hacerse antes de los 7 días. Eso, digamos, en muchos casos es complicado porque, por ejemplo, digamos, la lógica del trabajo sería, si yo puedo perforar bien rápido, ¿por qué tengo que esperar 7 días para tensar esos anclajes? Y muchas veces es por el suelo, porque lo que puede pasar es que yo me apuro en el tema, al hacer la perforación, me apuro en generar, en generar el fraguado del cemento, le pongo un aditivo, ese cemento fragúa en 2 días y en 2 días, digamos, desarrolla el 80% de su resistencia a la compresión, pero el suelo no le pasa nada, el suelo necesita su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago la prueba de tensado y el suelo y el anclaje se arranca del suelo, o sea, yo movilizo ese creep, o sea, excedo ese valor del creep que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque el suelo todavía se está recuperando. Si yo hiciera esa prueba unos días después, probablemente el anclaje se va a comportar de maravilla, pero si yo la hago muy antes, puedo generar directamente un problema y eso es un problema así grande. ¿Por qué? Porque en ese momento no se va a saber por qué falló el anclaje. No se va a saber si el fallo del anclaje es por eso, por el creep, o porque, por ejemplo, la resistencia que yo había considerado para ese fuste del suelo era realmente inferior. Y eso pasa con mucha frecuencia en suelos cohesivos, especialmente en suelos cohesivos saturados. Bueno, Freddy, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la claridad de todo. Eh, en el chat ya estuvieron todos también agradeciéndote, así que creo que fue unánime. Quedaron Muchas varias gracias. preguntas por responder, pero bueno, dada la hora te las vamos a mandar y con tiempo nos podrás dar la respuesta y la colgamos en el foro. Con el mayor de los gustos y pues nuevamente las gracias a todos ustedes por estar por permitirnos estar con ustedes en este momento y por quitarle tiempo a sus familias, a ustedes mismos para poder estar acá. Es para nosotros un honor
una alegría poder haber aportado de alguna manera, y ojalá que haya sido bastante interesante y haya valido la pena. Y los invitamos nuevamente a la charla durante las jornadas, y bueno, esperamos ver a la gran mayoría de ustedes allá. Así que hasta entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.